¿Qué son los tipos de datos y qué son las variables en programación? ¿Qué es una variable? En programación, una variable es un espacio reservado en la memoria de nuestro ordenador para almacenar un dato que puede ser usado o modificado tantas veces como se desee. Además, las variables deben tener un nombre asociado al dato que almacenan. Es decir, podemos tener una variable llamada nombre para almacenar el nombre, dato, de una persona, una variable llamada edad para almacenar la edad, dato, etc. En las siguientes lecciones, cuando se utilicen variables indicaremos la siguiente nomenclatura en pseudocódigo, donde variable será el nombre que tomará la variable y representa al hueco de la memoria donde se almacenará el dato, expresión refiriéndose al dato o expresión que se realizará y está situada a la derecha de la flecha, que indica que es una asignación hacia la variable. Pseudocódigo es un falso lenguaje de programación informal destinado a describir el código de forma más natural y entendible para el ser humano. Como puedes observar, las variables pueden contener diferentes datos, textos, números, lógicos etc., lo que se conoce como tipo de dato. ¿Qué es un tipo de dato? En programación, un tipo de dato es el atributo que especifica al ordenador la clase de dato que tiene que manejar, para saber qué valores puede tomar y qué operaciones realizar. Los tipos de datos primitivos o elementales más comunes en los lenguajes de programación son los siguientes. Tipo de dato lógico. El tipo de dato lógico o booleano es en computación aquel que puede representar valores de lógica binaria, esto es dos valores, que normalmente representan falso o verdadero. Se utiliza normalmente en la programación, estadística, electrónica, matemáticas, álgebra booleana, y otras. Una vez que se dispone de uno o varios datos de tipo booleano, estos se pueden combinar en expresiones lógicas mediante los operadores lógicos, AND, OR, NOT. Un ejemplo de este tipo de expresiones serían verdadero AND falso, falso. Falso OR verdadero, verdadero. NOT verdadero, falso. Tipo de dato entero. El tipo de dato entero en computación se usa para representar un subconjunto finito de los números enteros. El mayor número que se puede representar depende del tamaño del espacio usado por el dato y la posibilidad, o no, de representar números negativos. Los tipos de dato entero disponibles y su tamaño dependen del lenguaje de programación usado así como la arquitectura en cuestión. Tipo de dato carácter. En terminología informática y de telecomunicaciones, un carácter es un símbolo que representa cada carácter de un lenguaje natural. Un ejemplo de carácter es una letra, un número o un signo de puntuación. Cadena de caracteres. En programación, una cadena de caracteres o frase, string en inglés, es una secuencia ordenada de longitud arbitraria, aunque finita, de elementos que pertenecen a un cierto alfabeto. En general, una cadena de caracteres es una sucesión de caracteres, letras, números u otros signos o símbolos. Desde el punto de vista de la programación, si no se ponen restricciones al alfabeto, una cadena podrá estar formada por cualquier combinación finita de todo el juego de caracteres disponibles, las letras de la A a la Z y de la A a la Z, los números del al noveno, el espacio en blanco, símbolos diversos. %, entre otros. Un caso especial de cadena es la que contiene 0 caracteres, a esta cadena se le llama cadena vacía. Algunas operaciones con cadenas de caracteres. Asignación. Consiste en asignarle una cadena a otra. Concatenación. Consiste en unir dos cadenas o más, o una cadena con un carácter, para formar una cadena de mayor tamaño. Comparación. Se utiliza para comparar dos cadenas.